De la tarde con 28 minutos, estamos de regreso con Noticias 24 aquí en Canal 24 Horas. La Organización Mundial de la Salud decretó emergencia sanitaria internacional por Mpox, la ex viruela del mono, y que se ha expandido con fuerza en países africanos. Sin embargo, en estas últimas horas Suecia y Pakistán también ya reportaron sus primeros casos. Para profundizar en este tema estamos ya en contacto con Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Encantado. Primero, hablemos de la expansión que ha tenido esta viruela del mono. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, al brote que hubo hace un par de años? ¿Es la misma cepa o el mismo tipo de enfermedad? Comparemos esto con lo que vivimos hace un par de años con esta misma enfermedad. Claro, es bien importante aclarar que se trata del mismo virus, Mpox, que es un virus que circula hace muchos años en África y que producía infecciones esporádicas en otros países del mundo. Pero lo que vivimos en el año 2022 fue un brote que se dio de otra variante de este virus que afectó principalmente a hombres que tienen sexo con hombres, personas con VIH. Y ese fue un brote mundial. En nuestro país tuvimos varios miles de casos, ¿no es cierto? Y tuvo un impacto bien importante a nivel mundial. Lo que estamos viendo ahora en África, especialmente en la República Democrática del Congo, pero también en otros países vecinos, corresponde a la otra variante que existe del virus Mpox, tipo 1, ¿no es cierto? 1B en particular, y que está afectando a un gran número de población, especialmente a niños, pero también a adultos, y con una letalidad, o sea, un riesgo de eventualmente complicarse y morir, que es mayor que el que tuvo el brote del año 2022. Y respecto a la transmisión, ¿es más contagioso que el brote anterior? Mire, el brote anterior era bastante contagioso también por contacto íntimo, cercano, ¿no es cierto? Este no tenemos mayor información de si es más o menos contagioso, podría ser similar, pero lo que sí sabemos es que ha afectado a un número mucho más amplio de la población, incluyendo todos los rangos etarios, y en algunas personas ha tenido más complicaciones e incluso ha producido muerte. Para hacerse una idea, la tasa de letalidad más o menos promedio en el brote anterior era un 0,2%, digamos, o sea, 2 casos por 1000. En cambio, en este caso se ha descrito de alrededor de un 3%, 3%, o sea, casi 10 veces más. Poco todavía, ¿no es cierto?, comparado con otras enfermedades como ébola, etcétera, pero similar a lo que tuvo en su momento el COVID, por ejemplo. Claro, ahora hablemos de las características de esta variante que está circulando, que es la que está generando preocupación y que ha levantado las alertas también por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué características tiene esta variante que está circulando en este momento? Claro, esta variante llamada CLADE o CLADE 1B, ¿no es cierto?, se transmite, al igual que en el caso anterior, por contacto estrecho, cercano, con la piel, con las mucosas, eventualmente por la vía aérea, o incluso podría las personas que toman contacto con objetos inanimados que están contaminados con este virus eventualmente adquirir la infección. Pero la vía más importante es el contacto estrecho, directo, y por eso también es muy frecuente en niños que tienen contactos muy cercanos. Y el cuadro se caracteriza por la aparición de malestar general, de dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre, y lo más característico es la aparición de estas lesiones en la piel, que son vesículas, poco parecido a la varicela, pero son vesículas más grandes, paredes más gruesas, no tan alto número como en la varicela, pero muy molestas, que pueden afectar incluso las mucosas, que después se rompen, dejan costras, ¿no es cierto? Y también eso se acompaña de aumento de volumen de los ganglios linfáticos, ¿no?, de adenopatías. Ese es el cuadro característico y esto se puede extender por 2 a 3 semanas, es bastante prolongado durante ese periodo la persona puede seguir contagiando. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llegar a agravar esta enfermedad, incluso causando la muerte? Bueno, como en muchas infecciones, el hecho de no tener una inmunidad normal, o sea, tener un estado de inmunodeficiencia, sea por alguna enfermedad natural, tener una infección por VIH sin tratamiento, o tener una diabetes, ¿no es cierto?, u otras condiciones crónicas, o por estar recibiendo tratamientos que disminuyen la inmunidad, corticoides, quimioterapia, otros inmunosupresores,
esos son factores que aumentan el riesgo de complicaciones en personas que adquieren este virus, pero eventualmente también pueden ocurrir cuadros graves en personas aparentemente sin otras condiciones. Pero el grueso de los casos de mayor complicación es en personas con factores de riesgo. Ahora, usted mencionaba, doctor, que en un principio que esta variante que está circulando de la Mpox, ex viruela del mono, está afectando también particularmente a niños. ¿Por qué se da esta situación? Mire, no tenemos mucha más información, pero probablemente es un virus que se ha difundido más ampliamente en la comunidad. De hecho, el virus que circula de manera endémica en África normalmente afectaba a personas de todas las edades. Este brote que tuvimos en el año 2022 tuvo una diseminación particular en un grupo de riesgo, pero eventualmente cualquier persona podría infectarse. De hecho, en el brote del año 2022 en el mundo y en Chile también hubo niños pequeños, hubo mujeres, hubo personas de mayor edad. Pero el grueso se produjo en ese grupo. Pero normalmente esto es una enfermedad que afecta a todos los rangos etarios. Recordemos que esta infección es originalmente una zoonosis, o sea, parte de animales al hombre, digamos, y también se da la posibilidad de que eventualmente algunos niños tengan contacto estrecho con animales en esa zona, pero también entre niños, ¿no es cierto?, no sabe cómo se contagian, sobre todo cuando están en edad escolar, ¿no es cierto?, es más fácil que lo adquieran. Pero como le digo, es algo que estamos conociendo todavía y que está limitado y lleva varios meses limitado al continente africano. Lo que pasa es que como ha habido un número tan grande y la gente viaja mucho actualmente, se están apareciendo uno que otro caso en el mundo, como suele ocurrir en estos casos. Pero el riesgo, en realidad, la posibilidad de que esto se transforme en una pandemia, me parece que es bajo, pero es algo que obviamente tenemos que estar atentos y observar. Claro, en eso mismo quería ahondar, las posibilidades de que se llegara a propagar con una mayor velocidad, quizás pensando en que ya llegó a Suecia, a Pakistán también, pensando en la cantidad de viajes que se realizan entre países, sobre todo pensando en Suecia, por ejemplo, posibilidades de que esto se vaya a expandir mayoritariamente, llegar a América del Norte, América del Sur, llegar incluso a Chile. ¿Cuán probable, es inevitable quizás o va a pasar? Yo creo que es probable que puedan seguir apareciendo casos en diversos continentes, incluyendo el continente americano. Pero lo importante es que estos casos se detecten tempranamente, las personas sean aisladas, se haga un seguimiento, ¿no es cierto?, de los contactos. La vacuna que existe para prevenir la enfermedad administrada tempranamente en los contactos también puede evitar la enfermedad. Entonces, también se puede hacer un manejo de los contactos. Así que yo creo que si actuamos como siempre actúa nuestro país ante estos brotes, ¿no es cierto?, no debiera preocuparnos por ahora, porque, como le digo, no es algo que se esté diseminando a la velocidad y en la forma que ocurrió con el COVID-19. Ahora pensando en el lugar de origen, por llamarlo de alguna forma, que es donde está circulando mayoritariamente, que es el continente africano, ¿cómo es la enfermedad allá? ¿Circula todo el año? ¿Es constante? ¿O tiene brotes específicos como el del año 2022 y el de este momento? Claro, lo que nosotros sabíamos y conocíamos los infectólogos de hace años, ¿no es cierto?, es que existía este Mpox o viruela símica. ¿Y por qué lo conocíamos? Porque en un comienzo casos esporádicos que ocurrieron en otros lugares, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, por ejemplo, personas que tuvo contacto con algunas mascotas importadas de África, adquirieron este virus y el virus era muy parecido a la viruela que está erradicada en el mundo del año 79. Entonces hubo mucha preocupación y finalmente se determinó que se trataba de este otro tipo de virus. Y ahí conocimos, ¿no es cierto?, que este es un virus que lleva circulando años en África, ¿no es cierto?, se transmite de manera esporádica, se producen pequeños brotes. Pero este brote epidémico que tenemos actualmente, que ha producido miles de casos y cerca de 500 fallecidos, ¿no es cierto?, 450, 500, ha naturalmente despertado una mucho mayor preocupación y de ahí que la OMS decretó esta emergencia sanitaria internacional. Que no significa, no hay que confundirlo, esto no significa que se haya decretado que hay una nueva pandemia, significa que hay un estado de preocupación, de alerta, que también le da más facilidad a los países para producir, para adquirir vacunas y para instaurar todas las medidas que sean necesarias para controlar un eventual brote como este. Ahora, pensando en el momento en que una persona se contagia, ¿cuál es el curso de acción que debe seguir, por ejemplo, el equipo médico a cargo de un tratamiento de esta enfermedad?
Bueno, esta es una enfermedad, nosotros, como le digo, tuvimos varios miles de casos en el brote del 2022. Personalmente nos tocó atender a varias decenas de pacientes, ¿no es cierto?, con este cuadro. Y bueno, esto inicialmente al comienzo en Chile los hospitalizábamos a todos, los aislamos, etcétera, pero después se vio que incluso si tenían la posibilidad de aislarse en su propio domicilio y estaban en buenas condiciones, sin un cuadro grave, lo podían hacer. Y finalmente, cuando ya las lesiones se secaban, la persona dejaba de ser contagiosa y podía volver a sus actividades. Así que en general lo importante es evaluar el caso, confirmarlo. Nosotros tenemos en el Instituto de Salud Pública la técnica de PCR para confirmar la viruela, el mpox, ¿no es cierto?, que se montó a raíz del otro brote, así que podemos confirmarlo y una vez confirmado, ¿no es cierto?, o desde la sospecha en adelante se toman las medidas de aislamiento, seguimiento, identificación de los contactos, eventualmente vacunación de contactos estrechos y medidas de soporte general. Existen algunos antivirales que tienen alguna actividad contra este virus, pero son difíciles de conseguir y no están disponibles en este momento en nuestro país. Ahora, ¿la forma de contagio es solo por contacto físico estrecho o también por vía aérea? ¿Hay alguna otra forma quizás de contagio? Se puede transmitir por vía aérea potencialmente y, como le decía, también por contacto con objetos inanimados, contaminados, pero la vía más frecuente es el contacto estrecho, piel a piel o piel con mucosa, ¿no es cierto?, que es lo que es similar a lo que se vio en el brote anterior. Bien, doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenas tardes, Marco.